Pablo Díez Gargari, Violeta, que es increíble este caso que Paulo ha llevado. Pues ¿cuántos años ya llevamos entrevistando a Paulo, Violeta? Y no se resuelve cuando ni siquiera tendría que haber un debate legal, por ejemplo, en el caso del viaducto bicentenario, ni siquiera tendría que haber una disputa, simple y llanamente ese viaducto es de la nación. Y pues otra vez Aliática, Violeta y Julio Scherer Ibarra, una vez más se van al ataque de Paulo Díez Gargari y lo vuelven a demandar. Violeta Aliática en una demanda penal y Julio Scherer en una demanda civil por difamación en este libro que además publica con este otro impresentable, Violeta Jorge Fernández Menéndez, pues que más que periodista pues ha sido un infiltrado del ejército y de la policía durante décadas, Violeta. Es este periodista que tenemos ahí la portada del libro, me parece, si la podemos poner. Ayer creo que la pusimos, mi querido Jerónimo, pero pues es increíble porque pues ahora se van un ataque contra Jesús Ramírez, se van en demanda, hay una especie de articulación entre Julio Scherer Ibarra y Aliática, antes OHL, y este libro que se van al ataque sobre pues muchas personas y particularmente aquí Paulo Díez Gargari, pues otra vez Violeta demandado y ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Paulo Díez, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Violeta, buenos días, un saludo para todo el auditorio. Muy buenos días, gracias, abogado que está aquí acompañándonos. Digo, lástima, muy lamentable lo que está pasando. Ya nos va a compartir ahorita este quinto intento que le fabrican, este supuesto delito, ya nos estará compartiendo ahorita con el auditorio. Claro que sí. Pues sí, como decías Ernesto, no es que parezca que hay una estrategia coordinada, es que auténticamente la hay. Es decir, estos señores actúan en grupo y protegen sus intereses en grupo y así lo han hecho, ¿no? Si uno lee la demanda de daño moral que presentó Julio Scherer en mi contra, que es una cosa pues bastante mal hecha, pues es casi una copia de otra demanda muy mal hecha de daño moral que presentó IFM en el 2020, IFM que es el accionista de control de Aleática, antes OHL, en mi contra. Son idénticas. De hecho, pues el abogado que representa a IFM en aquel juicio de daño moral es este individuo que fue o es socio de Julio Scherer, que es Alonso Rivera Gagiola, aquel al que yo le digo el estudiante, porque fue al que recomendó o quería imponer Julio Scherer en el caso Interjet y proponía que cobrara $9 millones solo por estudiar el asunto, ¿no? Le digo, pues sí es un estudiante peculiar. No hay pues ninguna duda, Ernesto, aquí estamos frente a una estrategia, frente a una red de corrupción que actúa coordinadamente con los mismos abogados y defendiendo los mismos intereses, ¿no? Pues Así sí, es. adelante. Adelante. No, adelante. No, adelante, vas. Sí, abogado, pues decíamos hace un momento que Aliática nuevamente emprende una acción en contra de usted. Si nos puede profundizar en qué consiste este quinto intento de fabricar un delito en su contra y si podemos también dar un paso atrás. ¿Qué es lo que usted había demandado originalmente? ¿Qué es del viaducto bicentenario? ¿Qué es lo que está planteando para que actualizar también a la audiencia? Sí, Violeta, el auditorio recordará pues que desde hace muchos años yo he denunciado públicamente la corrupción asociada a los proyectos de infraestructura carretera de esta empresa corrupta y que no solo lo digo yo, lo dice, bueno, pues una enorme cantidad de gente, lo dijo durante muchos años el expresidente López Obrador en todas sus mañaneras, que era una empresa corrupta que no quería dejar de robar. Bueno, pues yo he durante muchos años denunciado esa corrupción, principalmente relacionada con el circuito exterior mexiquense y con el viaducto bicentenario. De hecho, aquí, bueno, pues en pantalla tenemos esta que es pues la portada de una página de internet en la que yo hace un par de semanas
puse a disposición ahí pues de cualquier persona que quiera ingresar documentación e información relevante sobre el viaducto Bicentenario. Hay algunos videos y sobre todo documentación relevante. El tema del viaducto Bicentenario, Violeta, es una de las cosas más ofensivas que podemos padecer los ciudadanos de este país todos los días. Es un bien de la nación que es explotado ilegalmente por Aleática sin una concesión del gobierno federal y que, bueno, pues por razones que no están claras, pues siguen explotándolo impunemente. Este es un tema en el que el gobierno federal se ha negado a actuar. Lo único que le hemos pedido es que cumpla con su función y aplique la ley y que recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Digamos, ese es un poco el contexto. Y yo he denunciado junto con eso, Violeta, la contabilidad de estos señores, es decir, una forma de registro contable del activo en concesión que hacían en la Bolsa Mexicana de Valores, de la que salieron hace algunos meses, justamente por este problema, porque durante mucho tiempo engañaron al público inversionista, al sistema financiero, a las AFORES, registrando un falso ingreso, un falso activo y un falso capital contable que nunca tuvieron. El falso activo tenía que ver con el activo en concesión en estas dos concesiones y en alguna otra por ahí, pero el grueso es de esto. Ese activo al día de hoy, Violeta, debe estar registrado por un monto superior a los 150,000 millones de pesos. Es una barbaridad. Bueno, yo te diría que es casi pues 3 veces la deuda pública total del Estado de México, que estos señores dicen que es un derecho incondicional de cobro de dinero frente al gobierno del Estado de México, cosa que si es real, pues el gobierno del Estado de México estaría quebrado ipso facto, inmediatamente, sin necesidad de ninguna otra cosa, y habría incumplido todos sus contratos de deuda. Bueno, me han presentado pues varias denuncias, como sabe el auditorio, y varias demandas de daño moral. Primero me demandó Aleática y Viaducto Bicentenario, justamente pues por estas expresiones mías. Yo pensé pues que ese juicio pues lo perdería en primera y segunda instancia en los tribunales de la Ciudad de México, donde estos señores pues tenían una influencia extraordinaria. Para mi sorpresa, y siempre hay que reconocerlo también así, pues siempre hay jueces extraordinarios, ¿no? Lo que pasa es que a veces su labor queda opacada ahí pues por una legión de jueces corruptos pues que no representan a la totalidad. Y ese juicio lo gané en primera instancia y lo gané en segunda instancia e incluso condenaron a estos señores al pago de gastos y costas. Y ahora promovieron un amparo y ahí está. Yo tengo la confianza en que el juez de amparo resolverá conforme a derecho y que confirmará las sentencias anteriores. Pero antes, desde el 2020, también me había demandado civilmente por un supuesto daño moral esta empresa y bueno, este fideicomiso sin personalidad jurídica constituido en las Islas Caimán, no en Australia, que es el accionista de control de OHL, que se llama IFM Investors o IFM Global Infrastructure Fund, que es como se llama este fondo. Bueno, pues me demandaron. Es una de estas cosas increíbles de nuestro sistema de justicia civil en la Ciudad de México, porque vamos para 6 años y no tenemos siquiera sentencia de primera instancia. Bueno, pues allí, Violeta, estos señores dijeron que es una cosa muy absurda, te digo que es muy parecida, casi idéntica a la demanda que presenta Julio Scherer, en la que estos señores, trastocando pues la doctrina y la jurisprudencia constante y reiterada de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad de expresión, reiterada durante décadas en el mismo sentido, pues dicen, primero, que ellos no son particulares con proyección pública y que deben ser tratados como particulares. Y segundo, pues que como no pueden acreditar el daño que supuestamente yo les causé, que ese daño se debe presumir y que no hay que acreditarlo. Y bueno, pues a partir de esto, estos señores presentan esta demanda que no va a ningún lado, pero entonces en el desahogo de la prueba confesional a mi cargo, me hacen ciertas preguntas relacionadas con una cuenta, con una página de internet y una cuenta de Twitter en la que se publican reportes de carácter técnico financiero extraordinarios redactados en el idioma inglés, que me dicen si yo soy el creador o el autor de esos textos.
Y como les digo, oye, yo nunca me he negado, nunca me he escondido, siempre digo lo que tengo que decir públicamente, pero no me puedo apropiar de palabras que no son mías. Les digo, me gustaría decir que esos textos son míos, pero no son míos. Pero bueno, si ustedes quieren, consideren que esos textos son míos. Allí esos textos no son falsos, ni fueron difundidos a sabiendas de su falsedad, ni con la intención de ocasionarle un daño a IFM, sino simplemente con la intención de dar a conocer cuestiones de interés público. Y entonces, así contesto yo. Y ellos lo que dicen es, me preguntaron si yo lo había hecho o si yo había instruido a mi hijo a que publicara. Yo les voy a mandar después aquí esos links para que pues quien quiera del auditorio ingrese y vea la calidad de esos textos. En su demanda de daño moral ni siquiera dicen, ni siquiera se quejan de que sean falsos u ofensivos, simplemente dicen que yo lo controlo o que yo soy el autor. Y contesto que no. Pero bueno, pues este señor Rivera Gagiola, junto con su abogado y penalista Ilan Katz, presentan una nueva denuncia en mi contra, Violeta, esto es increíble, más burda que la de esto es más burdo que aquella siembra del arma de fuego en mi coche. ¿Por qué? Y te lo explico ahora. Lo que yo contesté en el desahogo de la prueba confesional es absolutamente cierto. Y entonces ellos dicen que no, que es falso porque hay un teléfono asociado a la recuperación de mi cuenta, solamente para el caso de que se pierda la cuenta de Twitter y para recuperarla cuando se hayan perdido las contraseñas, pues yo dejé ese teléfono que no es mío, sino que es de mi hijo, cosa que no tiene absolutamente nada de malo. Y entonces dicen, tú mentiste por esto. Y van a dar a la Fiscalía de la Ciudad de México con un fiscal que ha sido denunciado en varias ocasiones, incluso por maltrato a personas de grupos vulnerables, a adultos mayores y a otros, y que pues tiene una fama muy bien ganada de cuestiones irregulares y de corrupción. Y este señor, cuando yo me doy cuenta de que están pidiendo al juzgado civil la copia del expediente, pues lo voy a ver, me entrevisto personalmente con él y le pido nada más que me dé acceso a la carpeta para que yo pueda aportar los datos de prueba, pues que le hagan ver que aquello es otro intento muy burdo de fabricar un delito en mi contra, con la intención de amedrentarme y silenciarme, y además de tomar ventaja, Violeta, en un asunto civil, es decir, es la criminalización de asuntos civiles hecha por un fiscal de la Ciudad de México para beneficiar a sus amigos, en este caso al señor Ilan Katz, este penalista que piensa, y lo digo pues un poco en broma, pero no tanto, que piensa, y así lo dijo en su denuncia, que el viaducto bicentenario está construido en el espacio aéreo. Es una cosa pues de horror, ¿no? Pero bueno, entonces este señor me dice que no me preocupe, que en cuanto le lleguen las copias me darán acceso y que la fiscalía no hará marranadas. En esas, textualmente me lo dijo así. Bueno, pues a los pocos meses pude constatar que lo que me había dicho era mentira y que sí habían hecho marranadas porque ya habían judicializado la carpeta. Este delito, Violeta, es un delito que tiene una pena pues muy baja y que admite una cosa que se llama la terminación condicional del proceso, en la cual pues el imputado puede en cualquier momento decirle al juez, señor juez, sin dar explicaciones, sin admitir responsabilidad ni culpa, decir, quiero que termine esto mediante acogiéndome este beneficio. Y entonces el juez debe dar por terminado el proceso sin imponer pena de prisión alguna y simplemente impone alguna condición pues que tenga que ver con algún tema a lo mejor de beneficio social, a lo mejor dar algunas pláticas, cuestiones como esas. Y entonces, pues yo me doy cuenta, judicializan esto, voy a la primera audiencia en diciembre y desde ahí pues me doy cuenta de que la cosa anda mal, Violeta, porque pues yo le digo a la juez que no tengo la carpeta de investigación, de modo que quiero que le pida a la fiscalía que me la entregue y que fije nueva fecha para la audiencia. Y entonces la juez dice que sí, que muy bien, y fija la fecha de la audiencia para el 23 de diciembre. Y le digo, oiga, señora juez, respetuosamente le pido pues que la programe para enero, porque mire usted, tengo programada con mi familia desde hace meses y pagadas unas vacaciones. Y bueno, pues a la juez no le importó, me obligó a cancelar mis vacaciones, me costó dinero y la reprogramó para el día 4 de febrero, que fue esta última que ocurrió pues lo que ya vimos, esta señora apareció allí, estaba todo listo para que se llevara a cabo la audiencia
y de pronto, misteriosamente, solo en la sala en la que estábamos nosotros, porque las demás no tuvieron problema alguno, pues nos dijeron que no había condiciones para seguir adelante por fallas técnicas. Y la juez decidió suspender la audiencia y reprogramarla para el día 20 de febrero. Te digo esto, Violeta, porque me parece que si esto ocurre, bueno, no, si, no, le quito el sí, porque esto ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Es decir, hay una enorme cantidad de jueces que no tienen ningún respeto por el imputado. O sea, la juez puede decir, yo fijo la fecha para el 23 de diciembre, porque me da la gana y no hago caso de cuestiones personales tratándose de un delito de esta naturaleza, ¿no? Que además no existe, pues. Y luego la fijo para otra fecha, pero ni siquiera consulto, la fijo ahí, y además cuando notifico esto, pues lo hago apercibiendo a las partes, sobre todo al imputado, que si no comparece, pues podrá ser reconducido al proceso mediante otros medios, como incluyendo una orden de aprehensión. O sea, es una cosa, pues, de horror. Y en eso es en lo que estamos. ¿Qué es lo que pretenden, Violeta? Y con esto termino esta parte, que es la perversidad del esquema. Estos señores quieren llevarme al punto de que yo me vea obligado a acogerme al beneficio de la terminación condicional del proceso. Con lo cual, como te digo, si bien no se admite responsabilidad ni culpa, pues ellos podrían salir públicamente a decir pues que en efecto tuve que retractarme o que me dio miedo y esto. Y aquí lo quiero decir bien claro delante de tu auditorio, Violeta, porque pues lo he dicho desde el principio, que iba a dar la batalla hasta el final y no he quedado a deber. Lo creo, pues sinceramente, creo que he dado una batalla digna y que no quede duda. Yo no me voy a acoger a ese beneficio porque todo lo que dije en mis respuestas es cierto, correcto y verdadero. Y si estos señores, de acuerdo, con quien se hayan puesto de acuerdo, quieren darme, bueno, impensable, pero en este país todo es posible, una prisión preventiva, o incluso si yo tuviera que ir, si se me impusiera al final del día una pena de prisión, que no le quede duda a nadie, no me voy a acoger a este beneficio porque no tengo por qué hacerlo. Lo que yo dije es cierto, correcto y verdadero. Si lo quieren hacer, como digo, que lo hagan y que asuman sus responsabilidades. Y esa es la parte, pues, de la fabricación del delito, Violeta. El otro, pues, es una denuncia, es una demanda civil de daño moral presentada por Julio Scherer, curiosamente presentada unos días después de que se hizo pública mi denuncia sobre el caso de la estafa de Libramiento de Nogales. Bueno, perdón, aquí hay un dato importante. La denuncia penal también se presenta justamente unos días después de que se hace pública mi denuncia de la estafa de Libramiento de Nogales y, como digo, está coordinada por Alonso Rivera Gagiola, que es también quien coordina la defensa de todos los imputados en el caso de la estafa de Libramiento de Nogales. De hecho, el penalista directamente a cargo de la fabricación de este delito mío, junto con este fiscal Galileo López Juárez de la Fiscalía de la Ciudad de México, es quien tiene a su cargo la defensa de este señor de apellido Aceves Ungar, que es el amigo, el socio, el compadre de Julio Scherer Parellón, en todas estas empresas que forman parte del Family Office de Julio Scherer Ibarra y que participan en el tema de Libramiento de Nogales. De modo pues que desde ahí empezamos a ver la conexión, cómo esta red de corrupción, de corruptos, actúan de manera coordinada para atacarme, ¿no? La demanda de Julio Scherer es verdaderamente patética, Violeta, porque además incluye una serie de cosas que están ya prescritas. La acción de daño moral prescribe en 2 años a partir del momento en que alguien difunde una expresión sobre alguien. Aquí, como yo repito y se lo dije 1000 veces ahí en la contestación a la demanda, que por cierto las voy a hacer públicas, las voy a subir a esta página de vías de corrupción en donde está el tema del viaducto bicentenario, para que pues el auditorio y toda la gente que quiera y esté interesada pueda ver qué es lo que demanda este señor y qué es lo que yo le contesto. Como pues he dicho aquí, estos señores saben, no buscan justicia con estas demandas, lo que buscan es, por una parte, pues sí, amedrentarme, silenciarme y generarme pues presión en el sentido de quitarme tiempo que yo debería dedicar a atender a mis clientes, que es, digamos, mi fuente de ingreso, y además, pues hacerme gastar dinero, porque la atención de estos asuntos, pues cuesta, ¿no? Y hay que defenderse. Como te digo, en el caso de IFM, vamos para 6 años y no tenemos ni siquiera sentencia de primera instancia. Y eso es lo que busca Julio Scherer con esto, ¿no?
de nuevo, los mismos argumentos torpes de IFM diciendo que el daño moral derivado del ejercicio abusivo de la libertad de expresión no debe probarse, sino que puede presumirse, lo cual pues no es más que una confesión de que no hay daño, Violeta. Es decir, cuando uno dice, mira, juez, no puedo probarte el daño, pero tú lo tienes que presumir, porque la sola difusión de las expresiones del señor me causó daño. Bueno, pues es una tomada de pelo, ¿no? Habla de que no solo hay un daño moral o una afectación a su reputación, sino incluso a su vida privada, lo que no hace sino exhibir pues la ignorancia de quien fue consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Yo nunca me he ocupado ni de las preferencias sexuales, ni de los gustos gastronómicos, ni de la religión, ni de absolutamente nada que tenga que ver con la vida de Julio Scherer Ibarra. Me he ocupado de su desempeño como consejero jurídico del Ejecutivo Federal y de cuestiones de evidente interés público. Y te digo, tanto la doctrina como la jurisprudencia en ese sentido es muy clara, Violeta. Quien alega haber sufrido un daño en su reputación derivado del ejercicio abusivo de la libertad de expresión, tiene que probar primero, como en este caso que se trata de un servidor público y de cuestiones de interés público, que la información es falsa, cosa que no pueden hacer, no han podido hacer ni él, ni Aleática, ni EFM durante años, Violeta, y como yo digo, pues con verdades no se desprestigia a nadie, se le puede exhibir, pero no se le puede desprestigiar. Tendrían que probar además que fueron difundidas a sabiendas de la falsedad y con la sola intención de causar un daño, cosa que tampoco pueden hacer porque no es así, porque pues al no ser falsas no se pueden difundir a sabiendas de su falsedad, pero además porque todo el mundo sabe, Violeta, lo he hecho público, cuáles son mis intenciones aquí, decir que la recuperación del viaducto bicentenario en beneficio de la nación lo hago con la intención de causarle un daño a Julio Scherer. Bueno, pues quizás sea una confesión hecha involuntariamente de que aquello quizá le pueda afectar económicamente, pero por una cuestión ilegal, porque la recuperación del viaducto bicentenario en beneficio de la nación, pues nos beneficia a todos los mexicanos, por lo menos que actuamos conforme a la ley. Yo no he tenido oportunidad, Violeta, de leer el libro de este señor, pero hay cuestiones muy importantes que algunos me han compartido ahí, pequeños fragmentos. Si quieres, solamente termino con esto. Este juicio de daño moral, pues, como te digo, Scherer reconoce que no puede probar la falsedad de mis expresiones, que tampoco puede probar que las difundí a sabiendas de su falsedad y con la sola intención de causarle un daño, pero que el juez debe presumir ese daño y que basta la sola difusión de mis expresiones para que se acredite el daño, y pide, cosa que también pedían los de Aleática y Viaducto Bicentenario en la otra demanda de daño moral que ya perdieron, Violeta, no solo la reparación del daño, sino, fíjate, piden unos famosos daños punitivos, es decir, daños ejemplares como un castigo a quien ha cometido una cosa atroz, que por supuesto no tiene ninguna aplicación en materia de daño moral derivado del ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Sí lo tiene cuando se causa daño moral, pero por alguna cuestión distinta. Por ejemplo, las lesiones ocasionadas. Recordará el auditorio este caso muy famoso, el del niño que murió en el Mayan Palace, en donde la corte, por un problema de electrocución en una alberca o en un canal, no recuerdo bien, y entonces efectivamente allí la corte, además de la reparación del daño por el daño moral, el sufrimiento causado a los padres del menor, impuso a la empresa pues no solo la obligación de reparar el daño, sino unos daños punitivos, pues como castigo para que aquello no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque es una cosa muy grave. Pero eso no pasa en el daño moral. No sé, tardaron muchísimos meses en notificarme la demanda, cosa que me parece muy rara. No sé si haya algo extraño ahí o por qué tardó tanto, pero la demanda la presentó Scherer en mayo y a mí me la notificaron, pues yo creo que hasta por el mes de octubre o noviembre. No entiendo por qué. Ya contesté. El día de ayer presenté mi escrito de pruebas y bueno, pues esperemos que eso se resuelva pronto y se resuelva bien. Te decía, yo no he leído el libro de Julio Scherer, pero algunas personas que han tenido acceso a partes del mismo me hicieron llegar pues algunos párrafos en los que habla de mi ex señor, y hay cuestiones verdaderamente relevantes. Yo, pues muy a mi pesar, ya mandé comprar ahorita el libro porque a partir de eso, pues lo voy a ofrecer como prueba en los propios juicios, porque me parece que hay algunas confesiones y algunas cosas que incriminan al propio Scherer de manera muy importante. Y te doy nada más un ejemplo.
el convenio aquel de la vergüenza con el que trataron de legalizar o de darle una apariencia de legalidad a la explotación ilegal del viaducto Bicentenario, contenía una facultad del secretario de Comunicaciones que fue puesta allí por Julio Scherer deliberadamente, digamos, dirigida a mí, que decía que entre las facultades del secretario estaba la de que este ejercía sus funciones mediante acuerdo con el presidente de la República, como queriendo enviarme el mensaje de que la celebración de ese convenio había sido pues aprobada o instruida por el presidente López Obrador. Yo inmediatamente solicité tanto a la presidencia como a la Consejería Jurídica que me dieran copia del acuerdo del presidente con Arganis, en el que se hubiera, pues digamos, acordado la celebración del Convenio de la Vergüenza. En los dos casos me contestaron que claramente no existía ese acuerdo, lo que evidencia, pues, que lo que decía o lo que trataba de decir Scherer ahí es falso, y parece que lo que dice ahora también es falso, pero bueno, lo pone allí y yo lo voy a aportar como prueba y probablemente lo utilice para presentar nuevas denuncias penales en su contra, porque lo que dice es muy grave. Digamos, no lo dijo antes, porque primero habría que preguntarle por qué no lo dijo cuando yo empecé a denunciar esto, sino lo dice hasta ahora. Pero además, cuando hay evidencia documental de que ese acuerdo no existe. Pero además, Violeta, y esto es lo más grave, si ese acuerdo existiera, el encargado de haberle propuesto al presidente de la República ese acuerdo y de ver que aquello cumplía con digamos, el derecho nacional, pues era el propio Julio Scherer Ibarra. Y ahora nos viene a tratar de decir pues que el convenio de la vergüenza se firmó por acuerdo con el presidente y que él no presentó la controversia constitucional que debió haber presentado y que yo le envié prácticamente hecha tomando como modelo una controversia previa que él había presentado contra el gobierno de Baja California por un hecho pues similar de explotación de un bien de la nación o de un delito en contra de las vías de comunicación federal. Y bueno, pues esto es muy, muy relevante. Admite también por ahí, de lo poco que vi, y como te digo, acabo de mandar comprar el libro muy a mi pesar, pero pues lo tendré que hacer, que en efecto, lo que yo denuncié de que un hermano suyo había recibido pagos millonarios de parte de Aleática, mientras él era consejero jurídico, pagos que estaban relacionados con el refinanciamiento de la autopista Urbana Sur y con un proyecto que tenía la empresa para constituir una fibra y aportar allí el viaducto Bicentenario y la autopista Urbana Sur, pues que son ciertas. Y claro que son ciertas, pues yo forma parte de mis denuncias. Lo mismo que reconoce que un sobrino suyo pues le ha prestado servicios de asesoría jurídica y que se los prestó durante el tiempo en que él era consejero jurídico a Aleática. Aquello, digamos, es muy relevante, Violeta, porque ocurre pues justamente a partir del evento aquel de recuperación ciudadana del viaducto Bicentenario, que es cuando Julio Scherer empieza a tomar un papel pues más relevante, cuando aprovecha aquel vacío de poder en la Secretaría que deja la salida del ingeniero Jiménez Espriu por una parte, y luego la enfermedad grave del ingeniero Arganis que enferma de COVID en septiembre del 2020, y entonces Julio Scherer se apodera de la Secretaría por conducto del abogado que él había nombrado, que era una persona que nunca debió haber sido nombrado titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría porque no tenía la capacidad ni la experiencia necesaria para eso. Y justamente pues esta es la relevancia, ¿no? Ahí están todos metidos, son todos los mismos, y esto es pues la parte de la historia que tenemos al día de hoy, Violeta y Ernesto. Pues Paulo Díez Gargari, abogado, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Pues es gravísimo, esto ya me parece que ha rebasado todos los límites. Vamos a ver también si solicitamos una entrevista con autoridades del gobierno federal en ese sentido. Y nada más recordarle para despedirte, mi querido Paulo, tenemos algunas imágenes que usted le va a dar una idea de cuántos años lleva este abogado peleando porque se nos restituya al país el viaducto Bicentenario. Entrevista, mire, hace 8 meses, entrevista hace 4 años, ¿no? Y mire, regrésame a esa, por favor, a la anterior.
Vinculan a proceso al abogado Paulo Díez Gargari por viaducto bicentenario. Es de hace 4 años la entrevista, 10 de noviembre. Regresamos, vamos a la siguiente, por favor. Por fin, viaducto bicentenario ante la justicia federal hace 2 años, ¿no? Aliática despojó a la nación del viaducto bicentenario hace 1 año. A la siguiente, por favor. Juez federal otorga amparo en favor del abogado Paulo Díez hace 2 años. Paulo Díez en riesgo de ser detenido por caso hace 4 años. Campaña y petición nacional de recuperemos el viaducto hace 4 años. Vamos a la siguiente, por favor. Viaducto bicentenario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Julio Scherer Ibarra y aborda también ahí Paulo Díez Gargari. Vamos a la siguiente, por favor. Juez federal otorga amparo al ciudadano Paulo Díez hace 3 años. Fiscal del Estado de México contra abogado Paulo Díez hace 4 años. Es verdaderamente una barbaridad el seguimiento que hemos tenido, el trabajo que ha estado haciendo el abogado Paulo Díez Gargari. Ni siquiera se requiere de una disputa jurídica porque simple y llanamente no se puede concesionar una vía federal como el viaducto bicentenario a una entidad federativa. En fin, Paulo, vamos a darle seguimiento. Por lo pronto te mandamos un fuerte y solidario abrazo y vamos a darle seguimiento aquí a Pues, esto, empujando les un poco. agradezco mucho la invitación, como siempre, Ernesto y Violeta. La verdad es que es un gusto estar con este auditorio que es pues muy empático con este tipo de asuntos. Y si me permiten 30 segundos, prometo no más, quiero nada más dejar bien claro que estas 2 últimas agresiones en mi contra, tanto el daño moral de Scherer como la fabricación de este nuevo delito, son una reacción a la denuncia que yo presenté por el tema de la estafa del Libramiento de Nogales. Otro tema, Ernesto y Violeta, que está absolutamente documentado, cuya audiencia inicial se iba a celebrar hace unos días, pero que sorprendentemente la Fiscalía General de la República decidió cancelar. Y yo he insistido, le he enviado varias cartas a la fiscal Ernestina Godoy diciendo que esto tiene que seguir adelante porque el delito está acreditado. Pues allí, si el auditorio recuerda, básicamente lo que hicieron fue autorizar una cesión de una concesión a sabiendas de que el concesionario estaba en incumplimiento de sus obligaciones, lo que impide, porque hay una disposición expresa que así lo establece, que la Secretaría autorizara esa cesión en favor de una empresa en la que participa pues una empresa del Family Office de Julio Scherer Ibarra, que es dirigida por el señor Aceves Ungar, y además porque le amplió el plazo después de eso, le amplió el plazo de esa concesión federal por un periodo de 30 años, cuando ya solo se podía ampliar por 20 años más. Es decir, no solo se amplió injustificadamente los 20 años que se podía, sino que les regalaron otros 10. Y es sorprendente que sin ninguna explicación, pues eso está hoy detenido allí. Pero bueno, eso es lo que quería yo comentarles y estoy como siempre pues a la orden aquí para platicar con ustedes y su auditorio. Pues muchísimas gracias, abogado Pablo Díez Gargari. Seguimos en comunicación y estamos atentos a lo que vaya transcurriendo de estos 2 últimos casos y pues, mucha fuerza y toda nuestra solidaridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias.